Don José. Un par de comentarios a lo que usted ha dicho, Fernando. A Reza Pahlavi le decían el rey de reyes. El rey de... Era la fuerza de verdad. Y de allí salió el otro rey de reyes. El Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini. También recuerde que el muro de Berlín, llamado muro de Berlín, la arquitectura de ese derrumbe estuvo dirigida por ese gran presidente de los Estados Unidos, que fue Ronald Reagan, la primera ministra Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev y Juan Pablo II. Y Juan Pablo II. Ese era el jefe del... Ese era el jefe de la eso era cuando Estados Unidos y Europa, porque jugó un papel, un buen papel, Alemania en esa época federal. Cuando los aliados europeos, junto con los Estados Unidos, eran fuerzas hegemónicas. Helmut Kohl, que también yo creo que no hay que obviarlo. Sin duda alguna. Bien, vamos a hablar de COVID, Panamá. Si me ayudan, Noemí, con las gráficas, ayer nos dijeron que teníamos 82.790 casos. Fíjese, le presento, ahí está la lámina, usted que ve mejor, Fernando, esa es la lámina de proyección con la polinómica en tercer grado. Usted está viendo con claridad una caída, la polinómica se ve con la S bien pronunciada, no sé, ya la exponencial no es una opción para nosotros en este momento. La línea recta que la cruza tiene un R de menos, un R de 0.37, es decir, nosotros podemos decir con cierto nivel de certeza estadística que estamos y vamos a seguir a la baja. La curva polinómica de tercer grado nos lo indica con mayor claridad. Si nos pasa la otra lámina, le podemos dar algunos datos importantes. La otra lámina, la lámina que tiene las fechas, mientras ella consigue esa que está ahí. Esa lámina que está viendo allí usted es la lámina que ayer conversábamos con el doctor Ramiro da Silva. Esta es la mortalidad, los fallecidos a lo largo del periodo de la pandemia, de marzo a abril, por eso la ve tan apiñada. Allí hay fechas claves, lo que está en el remarcado amarillo, en el rectángulo amarillo, es una sola variable, es la que hace la diferencia de esta curva. Sí, el uso o no uso de la hidroxicloroquina, ceteris paribus de la hidroxicloroquina. Y fíjese, al principio nosotros teníamos poca mortalidad, porque teníamos pocos casos, y cuando fue subiendo, en la medida en que se fue sacando de paquete de medicamentos la HCQ, que aparece allí como HCQ. Hidroxicloroquina. Eso quiere decir hidroxicloroquina. Ok, el primer hito es el día 26 de mayo, cuando la FDA suspende la hidroxicloroquina y le dice al mundo entero que no funciona. Y ahí, bueno, como pueden ver, empieza ese slump hacia arriba. Y después vienen diferentes hitos en la que se autoriza, se desautoriza. El siguiente es el 24 de junio, cuando un grupo de médicos empiezan a utilizar en Panamá, desde fase temprana, la hidroxicloroquina con consentimiento de los pacientes, que eso también hay que decirlo, y conociendo que era segura y que la hipótesis de que es un mecanismo de acción. ¿Y el tercero? El tercero es el 13 de julio, pues una serie de hechos favorables llega al oído del presidente, se reúnen el grupo asesor y ese mismo día emiten un comunicado por parte de la Dirección General de Salud utilizando o permitiendo el uso de la hidroxicloroquina a discreción del médico. Ese nuevo se corrige un par de días después, al 14 de julio, se corrige la dosis. Y después, bueno, ven entre el 8 y el 10 de agosto que el MIXA empieza a utilizarlo pues abiertamente en los hospitales públicos. ¿Qué nos dice ahora la curva? Fíjese que, mírela, déjemela ahí un momentito, esa curva le está indicando a ustedes, ahí está la mortalidad, los fallecidos, y la única variable de esa curva es el uso o no uso de la hidroxicloroquina. En este momento, en la que la estamos usando con regularidad y en forma temprana, como se debe indicar, las curvas están indicando una caída en la mortalidad. Eso significa que el paquete que están utilizando nuestros médicos internistas
para el tratamiento de esta enfermedad con la hidrocloroquina en periodos tempranos, es la única variable que nos está explicando con claridad la caída de esa curva. Queremos agradecerle al doctor Da Silva que nos brindó ayer todos estos datos y se la hemos puesto en esta gráfica para que usted observe con hechos científicos qué es lo que está ocurriendo. Estos son los datos. Nosotros no hemos añadido absolutamente nada más que ellos, lo único que es nuestra factura en esa son las curvas de tendencia. ¿Y qué están indicando las curvas de tendencia? La curva polinómica de tercer grado está indicando que vamos a la baja en mortalidad. Y la variable que hemos utilizado en esa curva ahora mismo es la HCQ. Solamente la hidroxicloroquina. Esa es la única variable del tratamiento. Y la curva recta, que es la curva, la recta lineal, tiene un R cuadrado a la baja. Recuerda que esa curva en los periodos de agosto y julio estaba en punto 99, punto 98 y ahora está en punto 72. Está indicando ahora, el R cuadrado indica el nivel de confianza que yo tengo en la proyección de estos datos y su tendencia. Nada más. Esto no tiene nada que ver con el RT. El RT es otra cosa, otra variable que tiene que ver con la expansión del virus, la contaminación del virus, que está en Panamá hoy en 0.99 a 1. Lo que estamos midiendo aquí es la mortalidad, que ha venido bajando al introducirse en forma regular el uso temprano y como lo ordena la norma científica de la hidroxicloroquina. La curva es explícita y lo hacemos como una contribución de los médicos que nos dieron esta información. Nosotros utilizamos, y aprovecho para decirle, estos datos que están ahí son los datos del MINSA. Nosotros hemos encontrado algunas veces, y lo que es cosa normal, en este tipo de trabajo diario, siempre se produce alguna dislocación de números. Cuando encontramos una, se la comunicamos al MINSA, ellos la corrigen, nosotros la introducimos al día siguiente, pero nunca variamos el número que nos da el MINSA, nunca. Porque nosotros trabajamos sobre hechos que nos da el MINSA. Que hay algunas diferencias, siempre puede ocurrir. De hecho, usted recuerda en Inglaterra que subestimaron casi 4.000 muertos y 2 días después lo corrigieron. Al final vamos a saber con exactitud, pero hoy, los números nos están indicando hoy. Acuérdese que el RT, que es otro que este R cuadrado, a la mano izquierda mía, la suya será la derecha. ¿Viste eso? Ahí están las dos ecuaciones de las dos curvas que estamos midiendo allí. Y en el encuadrado amarillo, las fechas de esa variable que es la única que hemos hecho. Y tenemos que recordar algo. Para combatir esta pandemia, y yo hago mía la consigna que han dicho algunos médicos, para combatir esta pandemia, no la vamos a ganar en el hospital. Se gana en la casa. Se va a ganar la comunidad. Por eso es que este autor coreano que yo les había hablado decía que la crisis del COVID no es un problema de salud, es un problema social. Y ahora le doy los números también. Tenemos 1809. Y esta es la curva que está ahí. ¿Qué efecto ha tenido en los hospitales? Bueno, ha disminuido el número de camas de cuidados intensivos. Tenemos camas más disponibles. Ha disminuido el número de camas en hospitales. Tenemos más camas y ha bajado la presión tanto en la pública como en la privada de los centros de salud. Esa es la idea de las medidas de mitigación. Para prepararnos mientras viene la vacuna. Ahora viene la otra variable, que es la cuarentena, que la medió por otras curvas. Pero en la curva de mortalidad, nuestros médicos están haciendo un gran esfuerzo. Ahora tenemos más herramientas y esto es una noticia importante y positiva para nuestro país. Ahora, no por eso ahora nos vamos a decir, bueno, vamos a hacer la rumba. Por eso que usted debe saber, esta no es una guerra de los hospitales. No. Esto es una guerra en la comunidad. Y en la medida en que la comunidad se incorpore a la lucha contra esta pandemia, abriremos más la oportunidad para que la recuperación económica sea permanente. Hasta que llegue un momento en que tengamos vacunas, tengamos cura, entonces bregaremos con otro tipo de enfermedades. Pero en este momento termino por apreciarle tanto al ingeniero Pérez como al doctor Da Silva, como a todas las personas que nos llaman y nos presentan aportes a esta discusión. Lo que nos interesa realmente a todos los panameños, nos debe interesar, es el aporte científico, la verdad material, los hechos. No que si yo estoy cansado, que si me burlo, que no.
La ciencia tiene espacio para todos los que actúan con un criterio. Acuérdense que el primer principio primer principio de la ciencia es la observación. Por eso es tan importante estas discusiones que estamos atendiendo, porque la primera cosa que uno le debe enseñar a un niño es la observación. Observe que los niños son grandes observadores. Se preguntan todo. ¿Por qué la araña se mueve así? ¿Por qué crece tan rápido el maíz? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces hay que enseñarlos a observar. Pero también los niños son de mucha imaginación. Qué pobre imaginación tenemos los adultos. Sí. El secreto de no ponerse viejo es tener la imaginación de un niño, siempre. Pero nuestros científicos en el mundo han hecho un gran esfuerzo para controlar un virus que no es el coronavirus que usted conoce de otros. Este es un coronavirus especial, con más capacidad, que nos ha dado una guerra terrible a nivel global, que todavía tiene capacidad de hacernos daños infinitamente, lo está haciendo, y nosotros tenemos que recurrir al mecanismo de la ciencia, de los hechos, para combatirlo. Bien, con esto le aprovechamos y le agradecemos a los médicos y a todos ustedes, son bienvenidos a aportar en este debate. Algunas medidas ha anunciado el gobierno con respecto a estas cosas. Primero, ha anunciado que lunes, miércoles y viernes se mantendrá la salida de las damas, de las mujeres, de las niñas, del toque de queda de 5 de la mañana a apertura a 6 de la tarde, cuando termine el toque, sin necesidad de cédula. Igual entonces los hombres, los niños, los adultos podrán salir los martes, los jueves y los sábados. En ese horario, el domingo será cuarentena total. Diferente para la provincia de Chiriquí, Boca del Toro y Colón. Boca del Toro y Colón, en donde los niveles de reproductividad del virus todavía hacen que se mantenga un nivel más estricto de cuarentena. El uso adecuado o no que hagamos de esta cuarentena va a determinar cuáles serán los siguientes pasos. Hasta el momento hay que cooperar. ¿Para qué? No, porque ahora usted puede estar el sábado todo el mundo en la calle y mirando qué cosa. No busque lo que... El que busca encuentra, decía mi abuela. Así que no esté buscando el virus. Lo que queremos es que el virus no lo encuentre a usted. Esa es la verdad. Porque el virus solo se reproduce en su célula. Nunca se olvide de eso. Él no se reproduce solo. Él necesita de entrar a su cuerpo. Y su cuerpo, su protección entre su cuerpo es su sistema inmunológico. Esa es su primera guerra. Acuérdense que su sistema inmunológico, cada vez que un cuerpo extraño entra a través de un patógeno, la primero que se activa en su cuerpo es el sistema inmunológico que se conoce como el sistema innato, que es la primera caballería que sale a combatir ese virus. Donde sea que usted ve que si usted se corta o se infecta, inmediatamente se le pone caliente y se pone una pus. Ahí está el primer ejército de su cuerpo inmunológico trabajando allí. La idea de ese primer ataque es neutralizar al atacante. Si eso falla, viene su segundo ejército. Y entra todo lo que se conoce como las citoquinas, etcétera, etcétera. Pero su cuerpo es su defensa. Pero no lo exponga. Innecesariamente. Sin usted, sin su célula, el virus no se puede reproducir. Simple. Entonces, confiemos en los médicos, que son los que saben esto. Fíjese lo que ha pasado con la curva de mortalidad y fíjese la pelea que hemos tenido por las discusiones técnicas. No hay que tenerle miedo a la discusión si la discusión es de carácter científico y de altura. Lo que no tiene sentido es la discusión insensata. En ese camino yo nunca me meto, porque ahí yo soy un perdedor. Yo no discuto tonterías, ni le hago caso a cosas que son... Yo no discuto la irracionalidad de otros con argumentos racionales. Discuto con gente racional, aunque pese diametralmente opuesto a mí. Eso no tiene valor si lo hacemos así. Pero si usted me está insultando a mí, ¿yo qué sentido hago de hablar con usted? Absolutamente nada. Es sobre los hechos. Y es por eso que cuando hablamos de hechos, es cuando entonces nosotros, tanto para la economía, para la política, para la lucha por la seguridad, para la lucha por la legislación, observe que nosotros, en el caso de la justicia, siempre utilizamos, Fernando, ¿qué? La manipulación.
Los hechos que queremos que usted piense de una forma. Y gran parte del elemento de la lucha por la corrupción se hace eterna porque quienes están interesados en combatir la corrupción la quieren, pero de otra forma para ellos. No es que quieren ser transparentes, es que no son transparentes. No son transparentes. Pero ustedes confunden. Hay errores administrativos, hay cambios administrativos que se hacen a diseños, que aumentan los costos, pero para cualquiera de ellos, cualquier aumento en costo, independientemente del cambio de diseño, es una responsabilidad que los empresarios se están haciendo ricos porque se están robando la plata. Siempre Entonces, esos simplismos. No, pero siempre y cuando no sean el empresario amigo. Sus amigos empresarios. Exactamente. Eso nos lleva a nosotros a tener que ser rígidos. La palabra rígido es confiar en los hechos más que en la manipulación. Eso es lo que se conoce como el manejo de la realidad. Hacen noticias falsas para sustituir la realidad. El problema es que quienes levantan la falsedad después compran sus mentiras como ciertas. Sí. Y se montan en una mentira para inducirlo a usted a una verdad. Y eso se hace más difícil en estos tiempos por las redes sociales, donde cualquiera puede en ciento y tantos caracteres decir cualquier tontería. ¿Tiene el derecho a decirlo? Sí, meta su opinión. Lo que no tienen los periódicos, por ejemplo, es el derecho a estar insinuando cosas impulsados sabiendo que están violando el principio elemental de la información. Nosotros le ofrecemos los hechos. Usted decida. Lo que nosotros queremos es que usted piense. Exacto.